El Panteón de Roma, uno de los monumentos más emblemáticos de la capital italiana, es un testimonio impresionante de la ingeniería romana, la arquitectura clásica y la historia de la ciudad eterna. Su majestuosidad no solo radica en su diseño arquitectónico, sino también en su capacidad para resistir el paso del tiempo, conservando su esplendor durante más de 2000 años. Originalmente concebido como un templo para todos los dioses del panteón romano, el panteón ha pasado por transformaciones a lo largo de los siglos, pero sigue siendo un símbolo del poder, la espiritualidad y la continuidad de Roma. El panteón fue fundado por el general y político romano Marco Agripa alrededor del año 27 a.C., bajo el mandato del emperador César Augusto. Se trataba de un templo dedicado a todos los dioses del panteón romano, un espacio religioso que reflejaba la integración de las diversas deidades adoradas en el vasto imperio romano. La palabra panteón proviene del griego pan, todo, y sías, Dios, lo que indica un templo dedicado a todos los dioses. El templo original fue destruido en un incendio en el año 80 después de Cristo y reconstruido por el emperador Domiciano. Sin embargo, también fue arrasado por un segundo incendio en el año 110 después de Cristo, y fue el emperador Adriano quien, alrededor del año 125 después de Cristo, construyó el panteón en su forma actual, que ha perdurado hasta nuestros días. Lo que realmente distingue al panteón es su extraordinaria arquitectura, que combina elementos de la tradición arquitectónica romana con innovaciones técnicas y artísticas. La estructura del panteón es una verdadera obra maestra de la ingeniería, y su cúpula es uno de los logros más impresionantes de la ingeniería romana. La cúpula, que mide 43,3 metros de diámetro, fue la más grande del mundo durante más de 1300 años, y sigue siendo la cúpula de concreto no reforzado más grande del mundo. Su óculo central, un gran círculo de 8,7 metros de diámetro, no solo proporciona luz al interior del templo, sino que también simboliza la conexión entre el mundo terrenal y el divino. La cúpula está construida con concreto de diferente densidad, lo que hace que se vuelva más ligera a medida que se acerca al óculo. El edificio tiene una planta circular, con un porche de 16 columnas corintias de granito egipcio, que sostienen un frontón triangular que simboliza la unidad y la armonía del cosmos. La entrada es monumental y grandiosa, lo que refuerza la idea de que el templo era un lugar de encuentro con lo divino. En términos de proporciones, todo el edificio sigue una perfección geométrica. El diámetro de la cúpula es el mismo que la altura desde el suelo hasta el óculo, lo que le otorga un equilibrio visual y simbólico. Con el paso de los siglos, el panteón dejó de ser un templo pagano para convertirse en una iglesia cristiana. En el año 609 después de Cristo, el Papa Bonifacio IV consagró el panteón como la iglesia de Santa María de los Mártires, lo que permitió que el monumento se preservara. Esta conversión al cristianismo fue clave para su supervivencia, ya que muchos otros templos de la antigua Roma fueron abandonados o destruidos durante los siglos posteriores. La dedicación del panteón a Santa María de los Mártires también significó que la estructura experimentara ciertos cambios en su interior para acomodar la liturgia cristiana. Sin embargo, muchos de los elementos arquitectónicos y artísticos originales del templo romano se mantuvieron intactos, lo que permitió que el panteón siguiera siendo una de las construcciones más representativas de la antigua Roma. A lo largo de los siglos, el panteón no solo ha sido un templo, sino también un lugar de sepultura. En 1632, el Papa Urbano VIII permitió que el panteón se convirtiera en el lugar de enterramiento de varios miembros de la familia real de los Saboya, así como de otros personajes ilustres. Entre los sepultados en el panteón destacan el pintor Rafael, quien fue enterrado en una de las tumbas más destacadas del lugar, y varios reyes de Italia, como Vittorio Emanuela II y Humberto I. El hecho de que el panteón sea también un lugar de descanso final para figuras históricas y culturales, no hace más que aumentar su valor simbólico, al conectar el pasado imperial de Roma con la Italia moderna. La influencia del panteón en la arquitectura occidental es incalculable. Su cúpula y su forma circular han sido imitadas en numerosos edificios a lo largo de la historia. Uno de los ejemplos más destacados es la cúpula de la Basílica de San Pedro en el Vaticano, diseñada por Michelangelo, quien se inspiró en el modelo del Panteón. Igualmente, muchas iglesias y edificios gubernamentales en Europa y América han adoptado su estilo, especialmente su imponente estructura de cúpula y su planta circular. El Panteón no solo inspiró a arquitectos de su tiempo, sino que también sirvió como modelo para el Renacimiento y el Neoclasicismo, movimientos que buscaban revivir los ideales de la antigua Roma.
Durante el Renacimiento, arquitectos como Donato Bramante y Andrea Palladio se vieron profundamente influenciados por la elegancia y el perfeccionismo del Panteón, y su legado continúa siendo un referente. Hoy en día, el Panteón es uno de los destinos turísticos más importantes de Roma y un emblema del poderío del Imperio Romano. Cada año, millones de personas visitan el monumento para admirar su arquitectura, explorar su historia y rendir homenaje a los personajes ilustres enterrados en su interior. Además, el Panteón sigue siendo una iglesia activa, celebrándose en ella misas y otros eventos religiosos. A pesar de su venerable antigüedad, el Panteón sigue siendo un símbolo de la grandeza de Roma, una ciudad que, a través de monumentos como este, ha dejado una marca indeleble en la historia de la humanidad. Su longevidad, resistencia y belleza continúan inspirando a generaciones de arquitectos, historiadores y viajeros de todo el mundo. El Panteón de Roma es mucho más que un edificio antiguo, es un símbolo de la perennidad de Roma misma, una obra de arte arquitectónica que ha trascendido el tiempo y las civilizaciones. Desde su origen como templo dedicado a todos los dioses, hasta su consagración como iglesia y su transformación en mausoleo, el Panteón sigue siendo una de las maravillas más impresionantes del mundo antiguo. Su historia, su arquitectura y su legado perduran como una parte esencial de la identidad de Roma y de la cultura mundial. Si le ha gustado mi canal, puede encontrar otras interesantes historias de difusión de arte e historia en mi canal, Frank Fernández Historia, de YouTube.